momento. Listo, ahora sí estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Okay. Ok. Ahí está. Entonces, voy a mostrarle el avance en el apunte. Entonces, estamos acá. ¿Bien? Todo esto está en el apunte, ¿de acuerdo? Yo simplemente voy a hacer como un review. ¿Se ve ahí o no? ¿Pueden ver el apunte? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, para comenzar con esta nueva sección, ¿ya? Quisiera hacer un muy pequeño resumen de lo que vimos en la sección anterior, que fueron las transformaciones de Lorentz. Recuerden ustedes que las transformadas de Lorentz reemplazaban a las transformaciones de Galileo, y precisamente son tales que la velocidad de la luz tiene que ser la misma para los dos sistemas que se mueven con movimiento mutuo uno respecto al otro. ¿Bien? Tiene que ser las mismas, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la sección 2.4 vimos un experimento, digamos, aquí en realidad la sección anterior, la 2.3, habíamos visto el experimento de Michelson-Morley, también lo vimos en clase, hicimos un cálculo y llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de que para que se satisfaga el principio de relatividad, que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de coordenadas, entonces las transformaciones de Lorentz eran estas que están acá, tenían esta forma. Y la transformación, aquí está la forma final, ¿no? ¿Sí? El X' y el X están, digamos, conectados de esta forma. Los ejes Y y Z no están afectados porque el movimiento ocurre en X, ¿no? Entonces, el que se afecta es el movimiento en X, ¿no? El movimiento, la dirección en la cual ocurre el movimiento. Acuérdense que este gamma es 1 partido por la raíz de 1 menos la velocidad del sistema al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado, una constante. Y el tiempo también tiene que transformar de esta manera, ¿no? O sea, el tiempo medido por el observador primado, el que se mueve, es gamma veces el tiempo del observador en reposo, menos la velocidad del sistema, del que se mueve, partido por c cuadrado, por la distancia al evento que mide el observador en reposo. Entonces, este es el principio del problema, porque de esta forma uno ve que el espacio, vale decir los tiempos, perdón, el espacio, los X y los tiempos T están entrelazados, ¿sí? Están entrelazados, ¿eh? Aquí también, fíjense, el X' depende tanto de X como de T. Están mezclados, ¿no? Y distintamente, vamos aquí a la primera sección, ¿se acuerdan? Cuando empezamos el curso, vimos que había estas las transformaciones de Galileo, ¿cierto? Y las transformaciones de Galileo, vimos que, aquí están, vimos que, fíjense, esta es la transformación para las coordenadas espaciales, digamos, en un sistema galileano, a la Newton. Y aquí el tiempo, precisamente, claro, el X', como se está moviendo en el eje X, depende de X y T, de esta forma, ¿no? Aquí se puede ver claramente esto. Pero el tiempo no cambia de un sistema a otro, ¿no? El tiempo es universal en Newton, ¿eh? Entonces, aquí el tiempo, en esta teoría, es solamente un parámetro, ¿eh? Es solamente un parámetro. Tú tienes, como vamos a ver más adelante, tú te das un tiempo, ¿cierto? T igual 5 segundos, por ejemplo, y tienes todo el espacio disponible para ti, ¿ya? En cambio, en relatividad especial, como hemos visto, como hemos visto, las transformaciones de Galileo ya no son más válidas, sino que son válidas transformaciones de Lorentz, y vamos a ver que, a diferencia de la teoría newtoniana, si tú te das un instante de tiempo, no tienes todo el espacio disponible para las trayectorias de las partículas, sino que vas a tener algo llamado cono de luz, ¿ya? Que es lo que vamos a ver, es lo que vamos a ver en esta sección, ¿bien?
Entonces, lo primero que nosotros vamos digamos, lo primero que dilucidamos es que el espacio y el tiempo están entrelazados en relatividad, ¿ya? Están más unidos, ¿ya? Entonces, ya no se puede decir de que el tiempo es sencillamente un parámetro, sino que el tiempo parece ser o se comporta como una coordenada más, ¿ya? Una coordenada física más. No exactamente como una coordenada espacial, pero sí como una coordenada física, ¿bien? Entonces, la sección de ahora son los famosos diagramas de Minkowski. Y los diagramas de Minkowski tienen una importancia tremenda, porque resulta que, si ustedes recuerdan, cuando nosotros dedujimos las transformadas de Lorentz, comenzamos a sacar algunas consecuencias que ellas tenían, ¿no? Y básicamente estudiamos dos consecuencias importantes, que son las más famosas, que son la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. O sea que si un cuerpo, por ejemplo, que mide 1 metro, una vara, ¿cierto? Yo la muevo, entonces si yo soy un observador para la cual la vara se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, entonces yo voy a ver que esa vara está contraída, ¿no? O sea que mide menos de 1 metro. De igual forma, si un reloj se mueve respecto a mí, ¿ya? Y yo tengo un reloj en mi propio sistema, o sea, un reloj de bolsillo conmigo, en reposo respecto a mí, y veo otro reloj que ha sido previamente sincronizado con el mío. O sea, los relojes antes de ponerse en movimiento se sincronizan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un reloj y lo sincronizas y lo pones en movimiento, ese reloj va eh, más lento, más lento que una persona que está en tierra, ¿no? Y de eso se deduce entonces que una persona que va a una velocidad cercana a la luz tendría que envejecer más lento, ¿sí? Porque claro, el tiempo de vida de una persona, el reloj biológico, ¿cierto? No tiene ninguna diferencia con un reloj normal. No es que el reloj esté malo, es que el tiempo realmente se ralentiza, ¿sí? El reloj te marca el tiempo nada más. Ahora, yo les pedí, ojalá que lo hayan hecho, aquí agregué un parrafito adicional que antes no estaba, que es este, donde yo te muestro la contracción de la longitud, ¿cierto? Aquí yo agregué un parrafito para demostrar la contracción del tiempo, que es un poquitito más laboriosa, ¿ya? Espero que la hayan leído. ¿Por qué? Aquí está la contracción del tiempo. Porque para lo que viene es muy importante entender qué ocurre acá, ¿bien? Básicamente, si tú lees este párrafo con cuidado, no lo voy a hacer ahora porque se lo di de tarea. Si tú lo lees con cuidado, te das cuenta de que para poder representar eventos, ¿ya? Para poder representar eventos en el espacio-tiempo ahora, ¿sí? Acuérdense que el espacio y el tiempo son un solo ente que vamos a llamar espacio-tiempo. Para poder hacer eso, necesito que en cada punto de los ejes coordenados, por ejemplo, supongamos que tengamos el eje X y el eje Y, en cada punto de los ejes coordenados yo tengo un reloj. Por ejemplo, en X igual a 0 tengo un reloj, en X igual a 1 tengo un reloj, en X igual a 2 tengo un reloj, ¿no? Y todos esos relojes, por supuesto, tienen que ser sincronizados, ¿ya? Tienen que marcar el mismo tiempo, la misma hora al mismo tiempo. Esto es lo que yo explico acá. También explico cómo sincronizar esos relojes, ¿eh? Hay una forma de hacerlo. El mismo Einstein en su publicación de relatividad especial, él explica cómo sincronizar un reloj. Pues bien, tenemos entonces las transformaciones de Lorentz. Sabemos que estas transformaciones implican una contracción y una dilatación del tiempo. Una contracción de longitud y dilatación del tiempo. Ahora, lo que hizo Minkowski con su famoso diagrama, que son los que vamos a estudiar hoy, es dar una interpretación geométrica a esos efectos. En otras palabras, lo que Minkowski hizo fue deducir la dilatación del tiempo y la contracción de longitud sin usar ecuaciones, sin usar ninguna ecuación. O sea, él lo hizo, digamos, geométrico, ¿ya? Entonces, eso por supuesto que es muy importante, porque los otros efectos relativistas, ¿ya? Por ejemplo, el efecto Doppler, ¿ya? Y muchos otros, ¿ya? Incluso la paradoja de los gemelos, que la dejamos planteada como paradoja en el primer curso, y ahora tenemos que resolverla, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden resolver con los diagramas de Minkowski, ¿bien? Me parece que entenderlo bien.
Entonces, ¿qué es un diagrama de Minkowski? Primero, partamos definiendo lo que es un evento, ¿no? Una definición precisa de un evento. Un evento es algo que ocurre en el tiempo y en el espacio. O sea, es algo que tiene una posición. Por ejemplo, si estamos en una pieza aquí, y yo elijo un punto de la pieza, ¿cierto? En un lugar donde está volando una mosca, por ejemplo. Esa mosca tiene 3 coordenadas espaciales, X, Y, Z. Y además, yo voy a mirar esa mosca, voy a mirarla y decir, ah, ahí está la mosca. ¿Ya? Entonces, eso, a ese momento en donde yo miro la mosca, yo miro mi reloj y le asigno un tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, 3 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos 4 números, X, Y, Z, T. ¿Sí? Ahora, recordemos que en la filosofía de la relatividad, las cosas ocurren cuando su luz te llega a ti. ¿Sí? Entonces, si yo veo una mosca en alguna posición que yo puedo registrar, como ya dije, con reglas rígidas, ¿cierto? Cuánto se ha avanzado en X, cuánto se ha avanzado en Y, cuánto se ha avanzado en Z. Pero para registrar el tiempo en que la mosca está en ese punto, es necesario que un fotón choque a la mosca, ¿cierto? Un fotón que viene de mi lámpara, por ejemplo. Recuerden que la lámpara tira fotones, luz en todas las direcciones, salen fotones en todas las direcciones. Necesito que un fotón choque a la mosca y que rebote y que ese fotón venga y viaje hasta mi ojo, ¿sí? Y mi ojo se dé cuenta, vea la imagen y me informe a través de mi cerebro que la mosca está ahí, ¿sí? Por lo tanto, la coordenada temporal está ligada, ¿sí? ¿Qué tiempo voy a asignar? Está ligada a la luz. Y ya sabemos que la luz viaja a una velocidad finita, ¿sí? Entonces, hay aquí una cosa interesante. Si un fotón choca la mosca y ese fotón viaja hasta mi ojo, claro, la velocidad de la luz es tan rápida, que la distancia entre la mosca y mi ojo es tan corta para ella que llega prácticamente al mismo instante, prácticamente, a mi ojo. Entonces yo me doy cuenta casi instantáneamente que la mosca está ahí. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera muy lejos de la mosca? Por ejemplo, si yo estuviera en el Sol, por ejemplo, y la mosca estuviera en la Tierra. Entonces, la luz, el fotón que chocó en la mosca, llegará después de 8 minutos a mí, al Sol, y yo me informaría de que la mosca está allí 8 minutos más tarde. Durante esos 8 minutos quizás la mosca se fue a otra parte, ¿no? Entonces habría un retraso. ¿Eh? Habría un retraso. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? O sea, antes de hablar de coordenadas y diagramas de Minkowski, de alguna forma ese problema se tiene que solucionar. Y la solución, como yo expliqué aquí en los párrafos que les pedí leyeran, es sincronizar los relojes. O sea, mi reloj, si yo estoy en el Sol y la persona la mosca está en la Tierra, yo sé que entre el Sol y la Tierra hay 8 minutos luz. La luz tarda 8 minutos en llegar. Por lo tanto, yo tengo que ajustar mi reloj 8 minutos más tarde. De tal manera que me asegure de que el reloj de la mosca, de la Tierra, y el mío está sincronizado. Y de esa forma me elimino ese problema con la luz. ¿Bien? O sea, ese es el primer paso. ¿Bien? Una vez que tengo todos los relojes sincronizados, en el Sol, en la Tierra, la Luna, etc., entonces digo, bueno, cada evento va a ser, digamos, un punto en el espacio-tiempo. Cuando yo digo punto, es literal, es un punto en el espacio-tiempo, un punto geométrico. ¿No? Así como en la geometría euclidiana, tú haces un punto, algo que no tiene extensión, pero tiene una locación, una ubicación. ¿No? O sea, en el espacio-tiempo, que ya voy a ver cómo lo interpreto, de estos 4 ejes raros, ¿cierto? Ese punto va a representar un evento. ¿Bien? Entonces, a ese evento le puedo llamar P, por ejemplo, y está dado por estos 4 números. Aquí se ve. Ahora, fíjense acá. Estas X, Y y Z son coordenadas espaciales. Se miden en metros. ¿Sí? Pero el tiempo se mide en segundos. Entonces, si yo quiero tratar al tiempo como una coordenada más, una coordenada física más, sería bastante, digamos, conveniente que yo a la coordenada temporal la pueda medir en metros también. ¿Ya? La pueda medir en metros. ¿Ya?
Entonces, eso es posible si yo multiplico la velocidad de la luz por la coordenada temporal y defino una nueva coordenada temporal llamada ct. ¿Ya? Si tú multiplicas una velocidad por un tiempo, te da distancia, longitud, ¿no? Entonces, ct va a ser ahora en adelante la coordenada temporal. Es solamente por conveniencia. Entonces, ya. Entonces, ahora quiero que imaginen una serie de eventos que ocurren uno después del otro. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una linterna, y con la linterna yo, así como de esa estroboscópica, que yo doy destello con una cierta frecuencia, digamos, y es una frecuencia constante. Supongamos cada un segundo, por ejemplo. ¿Ya? Esa linterna va dando destello. Supongamos que esa linterna además se mueve, así como si fuera una mosca, ¿cierto? Se mueve libremente por, digamos, 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, cada evento, como ya dijimos, van a ser 4 números, X, Z y CT. ¿Bien? Pero ese CT va a tener que ver con los destellos de luz, porque como ya dijimos, los tiempos se registran con la luz, ¿bien? Con los rayos de luz que llegan al observador. Entonces, si yo tomo un evento como la posición X1, Y1, Z1 y el primer destello de la ampolleta, ahí tengo mi P1, ¿cierto? Un tiempo más tarde, digamos, la linterna se ha movido a una posición X2, Y2, Z2 y CT2, ¿sí? La C es constante, CT2, con mi segundo destello de luz. Y así puedo entonces dibujar una especie de curva, ¿ya? Si yo voy uniendo todos esos puntos. Ahora, supongamos que en vez de ser que los destellos sean cada un segundo, supongamos que cada vez sean menos segundos, ¿no? Por ejemplo, cada 0,5 segundos, y después cada 0,3 segundos, y después cada 0,1, y después cada 0,001. Y así puedo, en teoría, tener infinitos infinitos destellos separados por un tiempo infinitesimal. Entonces yo voy a tener una colección de puntos que son eventos, uno muy cercano al otro, tal que en el límite, cuando estos puntos tienden a cero, ¿sí? Yo sé que les suena eso del cálculo, entonces se va a formar una línea que una todos los eventos. ¿Sí? Y esa línea se conoce como línea de mundo. Así lo llamó Minkowski. Entonces, yo esto lo explico aquí. Voy a subir estos puntos y tú los vas a leer aquí con calma. Entonces, fíjense en esta figura. ¿Ya? En esta figura, yo he dibujado 3 líneas de mundo. ¿Ya? Antes de eso, antes de explicarles las líneas de mundo, tengo que aclarar lo siguiente. Los diagramas de Minkowski son todo al revés de un diagrama XT. ¿Ya? Recuerden que yo y ustedes estamos acostumbrados a que voy a mostrarles aquí, estamos acostumbrados a que los movimientos se representen en gráficos también digámoslo así, de espacio-tiempo, ¿ya? Pero siempre uno colocaba, como le decimos a los alumnos de Física 1, uno siempre pone aquí el eje, la variable independiente, ¿no? Que es el tiempo. El tiempo, ¿sí? Uno siempre le enseña a los alumnos que en el eje, digamos, las abscisas son siempre la variable independiente y que el tiempo es siempre independiente, ¿no? Porque el tiempo tú no lo controlas, tú simplemente te pones de acuerdo cuando el tiempo es cero y el tiempo pasa, ¿no? Lo que tú puedes controlar es la X, ¿no? De la posición. Supongamos que este fuera un movimiento unidimensional, entonces este es la X, ¿no? Uno está acostumbrado a esto, ¿no? Entonces uno decía, bueno, si el movimiento es rectilíneo uniforme, qué sé yo, hay parte de una cierta ventaja aquí, entonces ese sería MRU, digamos, entonces uniforme. Si fuera, por ejemplo, un movimiento acelerado, entonces ya tendrías toda una curva, y qué sé yo, partiendo del origen, una cosa por el estilo. Uno está acostumbrado a eso, ¿ya? Pero fíjate que el diagrama de Minkowski es al revés. El diagrama de Minkowski es aquí tiempo, acá, y acá el espacio, ¿ya? Entonces, fíjate acá.
yo he suprimido la coordenada X, perdón, la coordenada Y y Z. ¿Ya? O sea, me estoy quedando con un movimiento unidimensional, solamente por simplificar. ¿Ya? Después vamos a ver qué pasa si subo de dimensión. Pero por ahora, un momento unidimensional. ¿Bien? Entonces, aquí está mi eje X, como ya dije, diagrama de Minkowski al revés, pero no importa, aún así puedo representar el movimiento. Y el eje temporal, o coordenada, digamos, temporal, CT, está en las ordenadas. Entonces, aquí viene lo nuevo. Supongamos que una partícula, una persona, si tú quieres, está parada en el origen, quieta. ¿Sí? Entonces, estaría aquí, en el origen, x igual a 0. ¿No? Entonces, esta persona está quieta, no se mueve para ningún lado, pero resulta que el tiempo está pasando para ella. ¿No? Entonces, decimos que esta persona se está moviendo en el tiempo, más no en el espacio. ¿Sí? Se está moviendo en el tiempo. O sea, una persona, aunque esté quieta en el espacio, también tiene un movimiento o una línea de mundo, ¿cierto?, a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, esta línea roja representa la línea de mundo de una persona parada en el origen, hasta un cierto tiempo t sub 0. ¿No? Ya. Ahora, fíjense, hay otra persona que está también en reposo, también está quieta, pero está a una distancia x1 del origen. Pero también está quieta. Para ella también pasa el tiempo. Entonces su línea de mundo sería así, negra, ¿eh? Paralela a esta. ¿Sí? Y corta también al mismo tiempo. Ya. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Alguien llegó? Sebastián pasa de la persona general. Ya, ok. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es qué pasa cuando una persona así se mueve, con velocidad constante, por ejemplo. Supongamos que un carrito, ¿cierto? Un carrito se mueve hacia la derecha en el eje X. Tiene velocidad, digamos, positiva, ¿no? En un sistema tradicional tiene velocidad positiva. Entonces, la línea de mundo de este carrito sería esta línea verde, ¿no? ¿Sí? Ahora, tú me vas a decir, esta es la ecuación de la recta, así como en el caso, digamos, tradicional, ¿cierto?, que nos enseñaron en nosotros en Física 1, que aquí la xt es la ecuación de una recta. Por supuesto, esta también es la ecuación de una recta, pero solamente que los ejes están cambiados. Si tú querís mirar esto al revés, así como gira tu cabeza en 90 grados hacia la derecha, ¿ya?, en sentido horario, y vas a darte cuenta que estás mirando esto. ¿Sí? Así que, en ese sentido, el diagrama de Minkowski es lo mismo que un gráfico xt, solo que aquí está el eje t y aquí está el eje x. ¿Ya? Pero es la misma filosofía, esta es la ecuación de una recta. ¿Ya? Ya. Ahora, fíjense que pasa una cosa interesante. Recuerden que aquí había una persona quieta, ¿sí? Había una persona quieta, y acá en el origen, ¿cierto?, parte un carrito, digamos, que se mueve hacia la derecha. O sea que ese carrito va al encuentro de esta persona que está quieta, va al encuentro, ¿sí? Y se está alejando del origen, se está alejando de esta otra persona. Fíjense que hay un momento en que las líneas de mundo se cortan, este punto. En este punto, las líneas de mundo se cortan, y eso significa que el carrito simplemente alcanzó a la persona, o coincide con la persona, en el punto X1. ¿Sí? O sea, la persona está quieta, y el carrito se mueve hacia la derecha, alejándose del cero, y en algún momento, en algún tiempo, ¿ya?, cercano a T0, estas líneas de mundo se encuentran, eso quiere decir que coinciden. ¿Ya? Es un típico problema de encuentro de Física 1, ¿no? Acuérdense que en Física 1, uno le preguntaba a los alumnos, no sé si a ustedes le pasaron este tema, que yo tenía dos móviles, ¿cierto? Uno que partía con ventaja y otro que partía del origen, pero con una velocidad mayor, por lo tanto con una pendiente mayor. Y uno demostraba que el punto donde encuentro aquí era el punto donde se encontraban, donde se cortan las líneas, ¿no? Ahora, claro, esto es lo mismo, solo que aquí las líneas son líneas de mundo. ¿De acuerdo? Aquí también, en la manera clásica, tú puedes decir que un cuerpo en reposo, dibuje el diagrama de un cuerpo en reposo, digamos la línea, en un gráfico XT. Bueno, supongamos que el cuerpo está en reposo en este punto, sería esta línea, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, el cuerpo sigue en la misma posición X, entonces es un cuerpo en reposo. Así que
esta filosofía es la misma que esta, ¿ya? Todavía no estamos diciendo nada nuevo. Lo único que hemos hecho en el fondo es cambiar los ejes, ¿no? A, C, T y X. Pero aquí viene lo nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pensar en un experimento. Bueno, antes que eso, antes que de nuestro experimento, ¿qué pasaría si yo agrego una coordenada I aquí? Así ahora el movimiento bidimensional. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que pasa, cómo es la línea del mundo acá. Fíjense aquí yo tengo un plano ahora, XY, ¿ya? Y yo, por ejemplo, tengo un movimiento circular. ¿Ya? Por simplificar, supongamos que hay una partícula que se mueve en el plano XY con un movimiento circular. Entonces, como el tiempo pasa hacia arriba, entonces esta partícula tiene una línea de mundo tipo helicoide. Esta sería la línea de mundo para una partícula que está en una mesa en movimiento circular. ¿Sí? Ahora, seguramente tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué pasa si coloco el eje Z? ¿Ya? Ahí estoy jodido, porque yo no puedo, el ser humano no puede visualizar más de 3 dimensiones. Entonces, aunque el diagrama de Minkowski en general es X, Y, Z, T, ¿cierto? Eso no lo puedes saber. O sea, lo único que te queda para poder tratar al tiempo como una coordenada más es echarte al bolsillo una de las coordenadas espaciales, en este caso Z, ¿ya? Para poder visualizarlo. Pero lo cierto es que cuando un cuerpo se mueve en 3 dimensiones y el tiempo, no podemos dibujar eso porque son 3 coordenadas, eso es lo que los físicos llaman 3 más 1, 3 espaciales más una temporal. Aquí nosotros estamos en 2 más 1, 2 espaciales y una temporal. Entonces, bueno, veamos qué ocurre ahora. Veamos qué ocurre con un experimento ideal. ¿No? Aquí yo he dibujado de manera muy cutre nuestro experimento ideal. Fíjense, tenemos una mujer llamada Lia, que tiene un perro que se llama Bobby, y hay un tipo que está fumando que se llama Tom. Los dibujitos son cutres, pero bueno, se entiende. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se supone que en algún momento, ¿ya? En t igual a 0, que yo he llamado, el perrito abandona, sale corriendo, ¿cierto? El perrito Bobby sale corriendo desde Lia a velocidad constante, horizontal. Lia está ubicada en x igual a 0. Tom está a una distancia x desde Lia, igual a 0. ¿No? Dista x metros. ¿No? Bobby sale corriendo con velocidad constante con una velocidad v, cualquiera, ¿cierto? Positiva. Y en algún momento, digamos que en el momento de la foto, aquí la foto yo la saqué cuando el Bobby está a una cierta distancia desde el IA, que es vt, ¿no? Porque como esta es su velocidad y ha pasado un cierto tiempo t, entonces está vt, ¿no? ¿Ya? T positivo, digamos. Este está igual a 0 en el momento que el perrito abandona el IA y en t positivo el perro está ahí. Entonces, supongamos que en ese instante Tom prende un cigarrillo. Prende un cigarrillo. ¿Sí? Puf, prende un cigarrillo. Ese prender el cigarrillo será nuestro evento A, que yo llame evento A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un evento, que Tom prendió el cigarrillo. Ese es nuestro evento. Ocurrió en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Ocurrió en el espacio porque está a una cierta distancia X, como ya dije, del origen de coordenada, según Lia. Y además ocurrió en un cierto tiempo. En un cierto tiempo, T. ¿Sí? Entonces es un evento, ¿de acuerdo? Ahora, este evento que yo he llamado A, ¿cierto? Va a ser percibido por 2 observadores. Lia, que está en el origen de coordenada, ese va a ser un observador. Y Bobby, que es un observador que tiene una velocidad v respecto a Lia. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 observadores, tenemos un evento que ocurre en el espacio y en el tiempo. Este evento, como ya dijimos, es un punto. ¿Ya? Como vamos a ver luego, es un punto en el diagrama de Minkowski. ¿Sí? Ese punto va a tener coordenadas según Lia, como es unidimensional, xt o xct, y va a tener otras coordenadas según Bobby. ¿Sí? Según Bobby. ¿Ya? Entonces, no pierdas de vista eso. Evento, observador 1, observador 2.
y el observador 2 se mueve con respecto al 1 con una velocidad v. Esto es igual a lo que hacíamos en relatividad especial. ¿Bien? Ahora, fíjense, aquí está el diagrama de Minkowski de lo que ocurre. Yo sé que parece complicado, pero la idea es que yo se los vaya explicando con cuidado y ustedes lo vayan entendiendo. ¿Bien? Primeramente, tenemos un sistema de coordenadas que es el sistema de Lia, la mujer que está en el origen, que es un sistema cartesiano. ¿Sí? Fíjense aquí, tiene un eje X y tiene un eje ZT. Como Lia está quieta en el origen, solamente se mueve en el tiempo, por lo tanto su línea de mundo va a ser esta que está acá, roja, ¿no? Y sigue para el infinito, ¿no? Puede estar parada todo el tiempo que quiera, el tiempo sigue pasando. Tom, que es el hombre que está parado también, pero a una distancia X, que yo he llamado X sub A. ¿Por qué le llamo X sub A? Simplemente porque es el evento A, el evento de la prendida de cigarro de Tom. Por lo tanto, ese X sub A significa la coordenada espacial, o X, según del evento A. ¿Sí? Del evento A. ¿Bien? Por eso le llamo X igual, le puse igual a X para que ustedes lo puedan relacionar con esta, ¿no? Pero es esta distancia está referida. Entonces, esa persona está parada en ese punto X igual a X sub A igual a X, y también tiene su línea de mundo paralela a la otra, porque también para él el tiempo está pasando, ¿no? Así que su línea de mundo para allá y se extiende al infinito. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con Bobby, que es el perro? Bobby tiene una velocidad positiva, digamos, dirigiéndose hacia Tom y alejándose de Lia. Entonces, este perrito, como ya vimos aquí en el primer ejemplo, debería tener una línea de mundo tipo así. Claro, dibujémosla acá entonces. Esta sería la línea de mundo de Bobby, ¿no? Del sistema de Bobby. ¿Ya? Ahora, hasta ahora, digamos que no he hecho nada. No hay ninguna, digamos, diferencia con lo que yo pueda hacer con un gráfico ordinario newtoniano del que vimos aquí. ¿Ya? Solo que los ejes están cambiados, pero eso no es trascendente. Ahora viene lo interesante. Nosotros vamos a definir un nuevo eje temporal. ¿Ya? Un nuevo eje temporal que va a estar a lo largo de la línea de mundo de Bobby, del observador móvil, ¿no? De Bobby. Esto ya es nuevo. Entonces, fíjense que este que está acá es un nuevo eje T, o CT, digamos. Ya no es este. No es como en el caso newtoniano. Fíjense aquí el caso newtoniano. Yo tengo eje fijo, XT, el T y el X, y tengo dos digamos, autitos que van en distintas velocidades, y todas las coordenadas de este y de este están referidos a los ejes fijos acá. Pero resulta que lo que yo estoy haciendo ahora, si me permiten aquí, lo que yo estoy haciendo es el eje temporal, que aquí es X, pero me encoque el eje de tiempo, lo estoy moviendo así. Así. Eso estoy haciendo. O sea, estoy definiendo un eje nuevo, ¿ya? Que está a lo largo de la línea de mundo. Eso en Newton no ocurre. ¿Ya? No ocurre. Sin embargo, aquí hay un mensaje de Johan. A ver. Él parece que estaba en el curso. Moodle. Aquí me llegó. Tuve clases desde la 8 y me quedé a hacer... No, le voy a decir que entre. Están viendo todo lo que veo así. Bueno, ya. Sigamos. Entonces, yo lo que estoy haciendo es moviendo un eje, definiendo un eje temporal nuevo a lo largo de la línea. Eso es nuevo. Entonces, fíjense que a este nuevo eje le voy a llamar CT'. La C da lo mismo, porque la C es lo mismo a los dos sistemas. Pues, según Einstein eso no cambia. Pero aquí a la T le puse T', acordándome que esa T es la coordenada que mide Bobby. Es la coordenada que mide el perro. ¿Sí? Acuérdense que el perro tiene su propio conjunto de coordenadas, el perro tiene su propio reloj, tiene sus propias barras de medida, y él mide coordenadas distintas a las que mide el día. ¿Sí? Supongamos que el perro pueda medir coordenadas, digamos, un perro súper inteligente. ¿De acuerdo? Entonces,
las coordenadas de Bobby van a ser x' y t'. Las coordenadas de Lía van a ser x y t, o ct. ¿Ya? Ya. Entonces, tenga esto en mente. Este es un sistema nuevo. ¿Ya? Pero fíjense que los ejes espaciales coinciden. Por eso yo aquí coloqué x y x'. Porque tanto el eje de Lía, el eje x, como el eje de Bobby coinciden, están acostados juntos. Por eso que este es un eje común. ¿De acuerdo? Un eje común. Ya. Sigamos leyendo el diagrama. Note, antes de meterse ya en lo más fino aquí, note que la línea de mundo de Tom, que es el tipo que está aquí fumando, ¿cierto? Tom está quieto, ¿sí? Fíjate, vamos leyendo la línea de mundo de Tom, mira. Tom está en t igual a 0, Tom está aquí a esta distancia del origen, en x. ¿No? Entonces, Tom aún no enciende su cigarrillo, simplemente está parado ahí mirando, pajareando, ¿cierto? Está volado, digamos, está así pensativo. Y de repente, cuando el tiempo vale CTA, ¿sí? Acuérdense que C, siempre la buena temporal, CTA, un tiempo, que sé yo, no sé, 10 minutos, ¿ya? Él enciende su cigarrillo y genera lo que llamamos un evento. ¿Ya? Pero después el tipo apagó el cigarro, se lo fumó y el tiempo sigue pasando. Sigue pasando y por lo tanto su línea de mundo sigue siguiendo hasta arriba, hasta el infinito, todo el tiempo que él quiera estar parado. ¿Eh? Pero fíjense que la línea de mundo de Bobby, del perrito, en algún momento se encuentra con la línea de mundo de Tom. Y eso significa sencillamente que en ese momento Bobby alcanzó a Tom. ¿No? Coincidió con él. ¿Ya? Tengan en mente eso. Ya. Eso explica fíjese que las líneas de mundo de Lía y Tom nunca se encuentran porque son paralelas, claro, porque están separados a una cierta distancia, no se mueven uno hacia el otro, se odian, ¿no? Entonces se van a permanecer en la misma distancia. Ya. Ahora, esta es la parte más fina, digamos, del tema. Vamos a determinar cuáles son las coordenadas x y t, o xct, ¿cierto? Del evento A, la prendida de cigarrillo de Tom, según Lía. Según Lía. ¿Ya? O sea, según ella. ¿Sí? Entonces, la coordenada espacial es clara. Es que está claro que es x, ¿no? ¿Sí? Que es la distancia de Tom a Lía. X. Y eso la distancia no cambia. ¿No? Entonces, fíjense que esta es esta distancia. ¿Sí? Que yo he llamado ahí x sub a. De nuevo, el a es referido al evento A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo leo la coordenada temporal del evento A según Lía? O sea, aquí es donde viene una regla. Aquí viene la regla para poder determinar esa distancia, que en el fondo es CT, en la coordenada temporal, ¿no? ¿Qué hago yo? Esto es lo que usted debe recordar. Me paro en el punto A, que es el evento. ¿Ya? No se ha conectado. No. Ya. Me paro en el punto A. Me paro en el punto A, ¿cierto? Y para determinar el tiempo, me voy caminando de manera paralela al eje inverso, al otro eje, al eje X en este caso. O bueno, eje X', ¿no? Común. Entonces, para encontrar las coordenadas tiempo, yo me tengo que partir de A e ir yéndome paralelo del otro eje, el eje X. ¿No? Y llego de manera perpendicular al eje temporal, ¿cierto? Y ahí marco el tiempo. Y digo, entonces, esta distancia, ¿cierto? Esta distancia corresponde al tiempo que transcurrió desde t igual a 0, desde que el perrito empezó a correr, hasta que Tom encendió su cigarrillo. Ese es el tiempo que registra Lía del evento A, del cigarrillo, ¿no? Que prendió el cigarrillo del Tom. ¿De acuerdo? Es la coordenada temporal. Entonces, ¿cuál será la coordenada temporal del evento A, de prender el cigarrillo de Tom, según Bobby, según el perrito? Acuérdense que el perrito va hacia Tom. ¿Eh? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, recuerden que el perrito y Lía estaban juntos cuando t igual a 0? Justo en t igual a 0 el perrito comenzó a caminar, ¿no? A correr. ¿Qué tiempo, supongamos que Bobby puede leer su propio reloj,
reloj que lleva con él, ¿qué tiempo registrará Bobby del evento? Sorprendentemente, ese tiempo no cambia. Y vean por qué. Usemos la misma regla. Partimos desde el punto A, nos vamos ahora paralelos al eje X', pero resulta que, porque estamos interesados en el sistema primado, el Bobby, pero resulta que el eje X' es el mismo que X, en este caso particular, son iguales. Por lo tanto, también tengo que ir hacia acá, ¿cierto? La regla dice, vaya paralelo al eje X', en este caso, antes era paralelo al eje X, llegábamos aquí, ahora llegamos al eje T del Bobby, este es el eje T del Bobby, el que redefinimos. Llega usted a este y tiene que tirar para abajo. ¡Pum! ¿Qué tenemos? La misma distancia. La misma distancia, o sea, el mismo CT. Por lo tanto, CTA es CTA', o sea, que el Bobby registra el mismo tiempo que registra el día del evento. ¿Le suena eso? Claro que le suena, porque esto es precisamente lo que dice Newton, la transformada de Galileo, que T igual T'. Se los puedo decir acá, aquí los puedo citar. Lo primero que vimos, las transformadas de Galileo Newton, dicen que T igual T', que el tiempo es absoluto. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto está de acuerdo con Newton. Aquí yo no estoy aplicando relatividad especial, yo simplemente estoy aplicando Newton. Estoy aplicando el diagrama de Minkowski de Newton. Ahora, ¿qué pasa? Hemos llegado a la conclusión de que los tiempos no cambian. A pesar de que uno se mueve y el otro no, pero como el tiempo es absoluto, no cambia. Ambos registran al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa ahora con la coordenada espacial? Aquí va a ser distinto. Y acordémonos de la regla. De nuevo, voy a volver al ejemplo anterior para extrapolar lo que viene ahora. Cuando quisimos nosotros determinar la coordenada temporal, nosotros íbamos paralelos al eje, digamos, X, ¿no? Paralelo al eje X. Y llegábamos a marcar al eje T. Y esta distancia resultaba ser, que en este caso era igual. Entonces, ahora voy a hacer lo inverso. Para determinar el punto del espacio, yo tengo que irme no ahora paralelo al eje X, sino que ahora paralelo al eje T, o CT. ¿Ya? O sea, hagámoslo primero para el caso de Lía, que es el más fácil, el cartesiano. Este es el sistema de Lía, recuerden. ¿Cuál será la distancia o la posición del evento según Lía? Bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo sabemos. Sabemos que sería ir, digamos, paralelo al eje T ahora, ¿cierto? Y recaer en este punto. Aquí, recuerden que el eje T aquí está, en el sistema de Lía. Este es el eje CT del sistema de Lía. Por lo tanto, yo tengo que partir del evento, ir paralelo y caer aquí, perpendicular en este caso. Y por lo tanto, esta distancia será, es que ya sabemos, claro, es X, ¿sí? Ya sabemos. Pero ahora tenemos que hacer lo propio para Bobby. Y aquí la cosa cambia. Porque ahora Bobby, su eje CT, ya no es este. No es el de Lía, sino que es este, que está doblado. Por lo tanto, si aplicamos la regla para encontrar en qué marca, en qué posición está el evento A según Bobby, hago lo mismo. Parto del punto A. ¿Sí? Hago el punto A. Me muevo paralelo al eje CT' ahora, al eje de Bobby, siguiendo la regla, y llego a este punto, a esta marca, digamos. Y la distancia que hay desde el origen común para ambos aquí, a la marca, es la distancia que registra en el sistema de Bobby, vale decir, la distancia que registra el perrito, Bobby, del evento. Y fíjense que esta distancia, que yo obviamente se llama X sub A porque pertenece al péndulo A, prima, porque es del sistema primado del movimiento de Bobby, esta distancia es menor que la que registra Lía. Y eso es obvio, porque si tú miras el dibujito acá, la distancia del perrito, que mide el perrito, ¿cierto? Es esta. La distancia desde él hasta el evento, cuando Tom prende el cigarrillo, es X' es menor que la distancia que está acá. ¿Sí? Entonces es esperable, ¿no? Era esperable que en este sistema esta marca estuviera antes que esta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate ahora lo que ocurre. Desde el dibujito, tú sabes que esto es VT,
Esto es lo que ha avanzado en un tiempo hasta el perrito, Bobby. Entonces, se va a cumplir de que x', que es este segmento, va a ser igual a x menos bt. Eso es geométrico. Aquí es lo mismo. X', que es todo esto, menos x, perdón, menos x' tiene que ser igual a bt. Por lo tanto, este pedacito debería ser bt. Aquí. Y por lo tanto, se concluye que es la transformada de Galileo. Aquí yo puse... aquí, bueno, yo lo escribí... Aquí está. Esto está escrito, así que tú lo vas a ver. ¿Cierto? Se cumple esto. Se cumple esto. Y esto no es otra cosa que la transformada de Galileo. ¿Sí? Lo mismo que para los tiempos. Los tiempos son iguales y esta es la transformada de Galileo que vimos al inicio. Por lo tanto, el diagrama de Minkowski, esto yo lo estoy haciendo con Newton para que después veamos la diferencia con Einstein. El diagrama de Minkowski con Newton es un diagrama en donde los ejes X y X' coinciden, pero el eje T se tira para acá, se dobla, ¿cierto? Y nosotros podemos ya observar que los tiempos son iguales, pero las posiciones son distintas. Y eso es bastante obvio desde acá. Entonces ahora, digamos, lo dejo hasta acá, y lo que viene, ¿ya? Lo que viene, ya es más complicado, porque vamos a ver que en relatividad especial, lo que hace es que no solo este eje T se tira para acá, sino que el eje X' ahora se va a tirar para arriba. Y va a quedar una cosa así. Lo voy a volver acá para que me entiendan. El efecto que va a tener relatividad, este va a ser ahora T, ¿ya? Este va a ser X. Esto lo vamos a ver con calma después, ¿ya? Pero el efecto va a ser este. Que vamos a tener un sistema, digamos, cartesiano normal, y vamos a tener otro así. Un sistema, como le llaman, curvilíneo, como le llaman los matemáticos, así. O no ortogonal, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este va a ser C de prima, y este, fíjate que ahora ya no van a coincidir, el X' ya no va a estar acá, no va a coincidir, sino que este va a ser X. Eso es lo que va a implicar relatividad. Hacia allá vamos, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando en relatividad estudiemos un evento aquí, supongamos el punto A, ahí, ¿ya? Va a tener coordenadas en este sistema distintas a las que tiene este sistema. Y ahí entonces toda la cosa se complica un poco, ¿ya? Y ahí uno puede estudiar simultaneidad, puede ver las transformaciones de Lorentz, puede ver la contracción de Lorentz, puede ver la dilatación del tiempo, todo de manera gráfica, sin usar ninguna ecuación. ¿Ya? Y después que veamos eso, con calma, ¿ya? Yo creo que un par de semanas, nos va a llevar por lo menos una semana esto, vamos a deducir las transformaciones de Lorentz desde la gráfica a las ecuaciones. Y no como hicimos delante, porque nosotros dedujimos las transformaciones de Lorentz de la forma más simple, usando el experimento de Michelson-Morley, imponiendo que la velocidad es la misma y salieron las transformadas de Lorentz. Aquí lo vamos a hacer de manera gráfica, vamos a llegar a las mismas transformadas. ¿Ya? Pero vamos a llegar a un secreto más fundamental, que es que las transformaciones de Lorentz en el fondo, el efecto que tiene es convertir un sistema cartesiano en un sistema no ortogonal. Entonces, aquí el espacio se va a convertir en una cuadrícula así. El espacio aún no es curvo, el espacio todavía aquí es plano, todavía no hemos introducido gravedad. Pero ya estamos viendo que el efecto de la relatividad es hacer esto. Definir una cuadrícula así diagonal, ¿no? Fíjense acá, en la misma aquí va a ser como que el espacio se cambia de esta forma. Este espacio nuevo que vamos a estudiar adelante se llama espacio de Minkowski. Adivinen por qué. Sí, esta es la cuadrícula de las transformaciones de Lorentz, que fíjense que están como un poco comprimidas, ¿no? Eso es el efecto que tiene. Los dos ejes, comprimirlos así, ¿no? Este eje tirarlo acá y este eje subirlo, ¿no? Y por supuesto la cuadrícula cartesiana es distinta, es así. Entonces uno aquí como que se estimula la mente y uno empieza a imaginar cómo en relatividad, cómo se geometrizó la relatividad. Lo que hizo Minkowski en realidad fue geometrizar la física.
¿Sí? Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo quiero dejar hasta acá. Por favor, esto va a quedar grabado. Así que lo que viene ahora es denso, es arduo, ¿ya? Así que la clase de mañana yo la voy a dejar para que ustedes estudien. ¿Ya? La voy a dejar para que estudien aquí. No hay ejercicios por ahora, porque no tengo ejercicios por ahora. Tengo que generar. Así que en la clase de mañana, por favor, lean. Yo sé que todavía no han leído. Lean todo esto, léanlo bien, porque aquí hay varios detalles. ¿Ya? Lean bien esto. Aquí yo detallo todo. ¿Ya? Y por favor, lean también lo de antes, esto que está aquí. Toda la sección anterior de las transformaciones de Lorentz, léala de nuevo porque hay muchas cosas que vamos a necesitar. Aquí, 2.4. Acuérdense que yo les comenté que esta sección la enriquecí con algunas otras cosas que no había dicho antes. ¿Ya? Y necesito que lean entonces 2.4 y 2.5. ¿Ya? Entonces, la clase de mañana se la voy a dejar para eso porque yo necesito tiempo para introducir todo lo que es relatividad especial con esto. Y ya asumir el eje X', tener una cosa así y ya empezar a definir eventos tipo tiempo, tipo espacio, ¿cierto? Y ahí, de ahí, llegar al elemento de línea fundamental y ahí introducimos la métrica y ahí empezamos a trabajar ya con tensores otra vez. ¿Bien? No voy a profundizar mucho más en esto porque este tema es muy largo. Podríamos escribir un libro completo sobre esto. Yo solamente voy a tomar lo más importante, que es cómo ver la simultaneidad, cómo ver la contracción de longitud y dilatación de tiempo, y ahí sería. Y pasamos a la siguiente sección. ¿De acuerdo? Y eso por ahora. ¿Alguien, no sé si micrófono abierto para dudas, muchachos? ¿Alguien me habló aquí? No. Mañana a la misma hora. Debería, pero la clase de mañana la vamos a dejar, como ya dije, para que ustedes lean eso, ¿ya? Porque yo necesito tiempo para hacer los nuevos apuntes. Así que de aquí a mañana no los puedo tener. No los puedo tener muy poco tiempo y estos apuntes tardan tiempo, ¿ya? Porque tengo que ser bien delicado para las cosas. Así que, por favor, mañana, yo igual voy a estar conectado, ¿eh? Voy a estar conectado igual, aquí, en el Moodle. Así que, por favor, me encantaría que me interrumpieran mañana a esta hora para preguntarme algo que no entendieron sobre el apunte. ¿Ya? Me encantaría que ocuparan ese tiempo. ¿Ya? Y así me dan tiempo a mí también para hacer, ya la otra semana, terminar con Minkowski. Ojalá. Yo voy a tener probablemente el apunte antes, no sé, pero quizás por ahí, por el jueves o viernes, quizás voy a tener ya varios avanzados y se los subo antes quizás. ¿Ya? Se los subo antes. Entonces, el lunes haríamos lo que estamos haciendo ahora. Yo les comento lo que avancé, ¿cierto? Pero la idea es que si yo lo resubo el contenido, supongamos jueves o viernes, yo les voy a avisar, les voy a mandar un mensaje, alumnos, subí el contenido nuevo, es para que el fin de semana, por ejemplo, tengan un tiempecito y podamos discutirlo el lunes y ustedes me puedan decir sus dudas, porque si no han visto nada, no van a tener dudas. Ahora, por supuesto, ustedes no han visto la materia nueva, así que obviamente no van a tener dudas, pero ya a partir de la otra semana espero que ya tengan dudas y podamos discutirla, ya que seguro que tienen que haber dudas. Si no hubieran dudas me preocuparía porque significa que no han leído lo que deberían leer. Bien, muchachos. El micrófono abierto. ¿Alguien tiene dudas, consultas, inquietudes? Somos poquitos, así que no pasa nada si abren el micrófono. ¿Nadie? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si lo explicó A ver, o no caché. a ver. ¿Cuándo dijo que el espacio de Minkowski, cuando se separan ¿por qué dijo que se separaban la X en X? Porque en el ejemplo que vimos eran en un mismo eje la Claro, X y claro. la X. O Pero sea, después, ¿por qué se separan? eso todavía no lo he deducido, lo voy a deducir luego. Lo estoy comentando nomás. ¿Sí? Nosotros después, con lo que viene ahora, cuando nosotros veamos cómo las transformaciones de Lorentz operan en un espacio de Minkowski, vamos a ver que eso va a implicar de que el eje X' suba, pero no lo he demostrado. Eso hay que demostrarlo. ¿Ya? Lo único que he demostrado es que con Newton, fíjate aquí, espérate, déjame volver a compartir pantalla para que puedan ver lo que quiero explicar.
Aquí estoy, ahora ya estoy compartiendo. Está medio lenta la conexión. Ya aquí estoy compartiendo, ¿no? Entonces, lo único que yo dije fue que, claro, este eje, ay, quiero rotar aquí. Ahí. Este eje sube con relatividad especial, pero no lo he demostrado, lo he comentado. Ahora, lo que sí, claro, lo que nosotros hicimos, lo que sí probamos es que con Newton estos dos coinciden, ¿sí? Estos dos coinciden, mientras que el otro sigue rotado, mientras que ese sigue rotado, estos dos coinciden. Entonces, en la siguiente semana vamos a mostrar que efectivamente la relatividad especial necesita, las transformaciones de Lorentz, necesitan que este eje suba. Y aquí van a pasar un montón de cosas que en Newton no pasan, ¿ya? Van a pasar muchas cosas. Porque ahora, por ejemplo, si yo uso la regla esta de seguir paralelo al otro eje, seguir paralelo a este eje significa ir así. Vamos a coger aquí un lápiz. Significa ir así. Ir paralelo al eje. E ir paralelo al eje X significará esto. El X', digamos. Significará eso. ¿Sí? Entonces, eso va a traer un montón de consecuencias. Las coordenadas espaciales y temporales ahora van a cambiar. Acuérdate que con Lorentz, ¿cierto? Con Einstein, el espacio y el tiempo cambian. El espacio cambia siempre, ¿no? Incluso en Galileo, X' es X menos BT, pero T' igual T. En cambio, en relatividad especial, T' no es igual a T. Entonces, ese cambio en el fondo va a implicar de que este bicharraco, este sistema suba para acá. ¿Sí? Eso se va a ver con calma, ¿de acuerdo? Pero eso es el efecto que tiene la relatividad especial. Me estoy adelantando, ¿no? Esto es lo que viene. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alumnos? ¿No? ¿Quedaron estupefactos? ¿Nadie tiene duda? ¿Preguntas? Sebastián. Profe, pero es más general la pregunta, de lo que estaba leyendo como en el verano, pero en física se debería tomar seriedad a una teoría que no tenga una representación geométrica, porque lo que he aprendido en el verano yendo sobre la relatividad es que lo bonito que tiene es que tiene simetría, lo que se conoce como forman grupos de Lorentz, y es simétrico bajo rotación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como, le da como la belleza a la teoría. Pero, así una pregunta más general, ¿debería considerarse con seriedad cualquier teoría física que no tenga una representación geométrica? Por ende, que tenga esta simetría rotacional y todo eso. Que, bueno, a ver, sí, mira, las simetrías en una teoría no tienen que ver con su representación geométrica, tienen que ver con una cantidad que se llama lagrangiano. ¿Ya? Nosotros no la hemos visto, y me gustaría poder ofrecer un curso electivo donde se estudie mecánica newtoniana y se establezca qué es lo que es el lagrangiano, ¿no? Pero lo que sí te puedo contar es que es una cantidad que se construye y es una cantidad escalar. La gracia es que es un escalar, vale decir que no es ni un vector ni un tensor, es un número. ¿Bien? Entonces, eso es una función, ¿no? Es una función. Por ejemplo, en el caso de una partícula libre, ¿cierto? El lagrangiano corresponde a su energía cinética. ¿Sí? Y cuando la partícula está sometida a algún potencial, por ejemplo, podría ser una masita atada a un resorte, ¿cierto? El lagrangiano se define como la energía cinética menos la energía potencial. En este caso, la energía del resorte, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que tú, esa cantidad que se llama lagrangiano, tú la minimizas, vale decir, como que la derivas y la igualas a cero. ¿Te acuerdas de eso? Que cuando uno quería encontrar el máximo o el mínimo de una cantidad, uno la derivaba y la igualaba a cero. Aquí haces algo similar, que se llama funcionalidad, pero en el fondo es como una derivada, ¿no? Tú la derivas, ¿cierto? Y la minimizas, y tú al minimizar eso, te das cuenta de que las ecuaciones que te dan se llaman ecuaciones de movimiento o ecuaciones de campo. Entonces, cuando tú tomas el lagrangiano de la mecánica newtoniana, que es T menos V, y tú haces la derivada de ese lagrangiano igual a cero, lo que encuentras son las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Entonces, es otra forma de ver la ley de Newton, ¿no?
Esto lo hizo Lagrange con Laplace y muchos digamos, posteriores a Newton. Entonces, en relatividad tiene su propio L, su propio lagrangiano, ¿cierto? La teoría electromagnética tiene su propio lagrangiano, la física de partículas tiene su propio lagrangiano, etc. Pero, ¿qué pasa con las simetrías que tú preguntabas? La simetría tiene que ver con las simetrías del lagrangiano. Cuando yo hablo de simetrías rotacionales, o simetrías translacionales, o simetrías translacionales a través del tiempo, se está refiriendo a las simetrías de ese lagrangiano. Y hubo una científica muy famosa, bueno, en realidad no es tan famosa como debiera, pero es muy importante, se llamaba Mary Nether. Nether hizo una contribución genial, porque ella demostró que cada simetría en el lagrangiano está asociada con una ley de conservación. Por ejemplo, ella demostró, su teorema de Nether, ¿cierto? Demostró que si el lagrangiano, esa función, digamos, tiene simetría rotacional, vale decir, si yo a la función la escribo en función del ángulo, y el ángulo lo giro en un ángulo alfa o alfa más delta alfa, y la función no cambia, eso significa simetría rotacional. Entonces, si eso ocurre, entonces significa que el lagrangiano, cuando tú saques la ecuación de movimiento, te va a arrojar naturalmente que hay conservación de momento angular. ¿Sí? La conservación de momento angular que conocemos de Newton, cuando el torque es cero. Ahora, si tú, el lagrangiano, tiene simetría translacional, ¿cierto? Vale decir, hago un traslado del lagrangiano, ¿cierto? En el espacio y el lagrangiano no cambia de magnitud, significa que hay una ley de conservación de momentum lineal. ¿Sí? Y cuando tú tienes una simetría a través del tiempo, vale decir, si cambia el lagrangiano un t y un t más delta t, y el lagrangiano no te cambia, significa que hay conservación de energía. ¿Sí? Entonces, esto es maravilloso, porque tú puedes tener una teoría con un lagrangiano y sin calcular nada, sin hacer funcional igual a cero nada, tú miras el lagrangiano y ya sabes cuáles son las leyes de conservación atrás. ¿Sí? Entonces, es un teorema maravilloso, ¿ya? Yo no sé por qué Mary Nether no es más famosa que Marie Curie, que se habla de las mujeres que hacen ciencia, en realidad, si hablamos de mujeres que contribuyen a la ciencia, sí, de verdad, en serio, Nether es un ejemplo, pero estupendo, ¿no? Si ustedes, algunas de nuestras alumnas, ¿cierto? Si algunas de ustedes, alumnas, quieren saber cómo fue la historia de esta mujer, es una historia muy interesante, la pueden buscar en internet. Sería bueno, porque es el mejor ejemplo de que las mujeres pueden ser iguales o mejor científicas que los hombres, ¿no? Entonces, sería muy bueno investigar acerca de ella, ¿no? Que también luchó por los derechos de la mujer y porque la mujer votara, ¿no? En su época ella ni siquiera podía ser contratada, así que él había contratado a otro tipo y el tipo le pagaba a él, pero ella no podía dar clase, imagínense, era como súper distinto, ¿verdad? Y sin embargo hizo una contribución maravillosa. El teorema de Nether es un teorema fundamental de la física, se escribe en libros completo sobre el teorema de Nether. Entonces, es un arma poderosísima. Entonces, no es que tú tengas que geometrizar una teoría para tener simetría, se está refiriendo a la simetría del lagrangiano. Por ejemplo, en física de partículas también se geometrizan ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en física de partículas también se estudian las líneas de mundo de partículas, ¿ya? Pero no es que toda la física de partículas esté totalmente geometrizada, sin embargo, tú tienes simetría, porque se están refiriendo a esa función, a la simetría del lagrangiano. Ok. Que como le digo, yo tengo los típicos libros que uno encuentra en la biblioteca y no sé, pues hablan de simetría y uno lo asimila a la simetría, por ejemplo, que ve en cálculo, no sé, pues, cuando calcula el área bajo la curva y el área de arriba, por ejemplo, es la misma que la de abajo y uno puede multiplicar por 2 y tiene el área. No. O sea, bueno, la primera claro. instancia. Pero no sabía que se refería a una asimetría con el lagrangiano que me estaba comentando. Sí. Tiene que ver, digamos, está emparentado, digamos, con algo similar, ¿ya? Está emparentado, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy fácil, que puedes entender más al tiro, mira. Supongamos que yo tengo un lagrangiano, llamaré L, ¿cierto? Que sea de una partícula libre, que como dijimos es la energía cinética. Entonces, un medio de la masa. Ahora, la velocidad la voy a escribir como X punto, ¿sí? Tú sabes que X punto significa de X a de T.
¿no? ¿Sí? Por lo tanto, Sí. este es el lagrangiano de una partícula libre. ¿Ya? Entonces, piensa esto. ¿Qué pasa si yo te digo que el X le voy a trasladar en el espacio? Entonces, el X lo voy a cambiar por X más, llamémosle X sub ¿No 0. no estoy transmitiendo la pantalla? O por lo menos yo no lo veo. Ay, perdón. Voy a empezar a transmitir ahora. Voy a empezar a... Vale, ahí. Ya, vamos a esperar un segundo. Ahí está. Ok, ahora lo pueden ver, ¿no? Ah, espérate, el paint aquí. Ay. Tenía el paint. Uy. Lo tenía aquí. Aquí. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Aló. Aló. Sí, se ve. Ah, ya, se cortó. ¿Se ve ahora, no? Sí. Ya. Entonces, mira, fíjense, este es un lagrangiano de una partícula libre. Este es L, lagrangiano. Y esta es la energía cinética, ¿no? Entonces, esto es V, X punto, de X a de T, ¿no? Entonces, este es un medio de mv cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo digo, mire, yo voy a hacer un cambio? El X lo voy a cambiar, o voy a sustituirlo por el X más X sub 0. O sea, voy a hacer una traslación, entre comillas, en el espacio. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, este cambio va a llevar a que el lagrangiano cambie también a un lagrangiano que vamos a llamar lagrangiano primo. ¿Sí? Esto sería como un X prima, ¿sí? Eso significa una traslación en el espacio. O sea, agarro mi sistema y lo muevo, lo desplazo X sub 0 metros en el espacio, ¿bien? El eje X. Pero fíjate que si yo tomo el L, ¿cierto? Y reemplazo esto aquí, al derivar, el X prima punto, digamos, es lo mismo que X punto. ¿Por qué? Porque la derivada es una constante cero. ¿Sí? Por lo tanto, te queda esto. Y si te queda esto, la energía cinética es la misma. Por lo tanto, tú concluyes que los lagrangianos son iguales. Entonces, decimos que el lagrangiano tiene simetría translacional. ¿Sí? Y Nether muestra, esto es lagrangiano muy simple, pero tú tenías lagrangianos terribles, en otras teorías tenías lagrangianos terribles, pero si tú haces esto, y si tú muestras por casualidad que esto ocurre, entonces Nether te asegura de que en este sistema, ¿cierto? Como hay una simetría translacional, en este sistema se tiene que conservar el momentum. Tiene que haber conservación de momentum lineal. ¿Sí? Tú sabes que el momento, tú sabes que la fuerza, según Newton, ¿cierto? Digamos, unidimensional. El momento respecto al tiempo. Eso es P punto. Ustedes ya saben. P punto, ¿sí? Si hay conservación de momentum, significa que el momentum no cambia. Por lo tanto, P punto cero. ¿Sí? P punto cero. ¿Sí? Sí, claro. O sea que la fuerza neta es cero. Claro. Y si la fuerza neta es cero, significa que la partícula es libre. O sea, esto. Está todo concordado aquí. Ahora, yo puedo ir del lagrangiano acá, pero no puedo hacer porque no te enseñó el procedimiento, pero créeme que hay un procedimiento matemático para ir del lagrangiano a esto. ¿Sí? Entonces, ahora tú puedes hacer otro experimento, puedes decir, ¿qué pasa si ahora juego con el tiempo y traslado el sistema a un tiempo t', tal que es el tiempo antiguo, más un tiempo, digamos, t sub 0? Y tú compruebas de que esto también te deja en variable el lagrangiano, y por lo tanto tienes conservación de energía. ¿Sí? Ok. Y si tú escribes este lagrangiano en coordenadas polares y haces lo propio con el ángulo, ¿cierto? Te vas a encontrar con una sorpresa, de que el lagrangiano tampoco cambia. Y, por lo tanto, conservación de momento angular. Entonces, las leyes de conservación no son otra cosa que simetrías de una cantidad fundamental que se llama lagrangiano. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque da origen a la teoría de grupos. Entonces, después tú puedes ver, esto es lo que se llama grupos de simetría, ¿no? El grupo de simetría U3, U2 o SU3, le ponen nombre en los matemáticos. Hay muchas clases de simetría, pero lo maravilloso es que tú tienes leyes de conservación
cuando hay simetrías de Lagrangiano. La Lagrangiano es una cantidad fundamental en física que lamentablemente ustedes en los cursos no la ven, porque se ven en los cursos de licenciatura de física en mecánica clásica. Pero bueno, se las comento para que se encuentren, hablamos de ese tipo de simetrías. Muchachos, ¿más dudas? ¿Inquietudes? A mí no me gusta perder 2 clases a la semana, o sea, perder una clase a la semana, pero también estas clases están pegadas y no me da tiempo para avanzar, así que por eso les pido que mañana, por favor, ocupen el tiempo que tienen para leer el apunte, y mientras tanto me dan tiempo a mí para la otra semana. Eso, dudas finales, muchachos. ¿Y las consultas las hacemos en el foro de Moodle? Sería estupendo, porque así todos podemos ver la pregunta. Ya. Usa, por favor, el foro de preguntas. Sí, mira, te digo al tiro. El de foro de consultas. Porque yo generé 2 foros. Claro. Generé un foro de debate libre. Ah, Sí. tengo un foro de debate libre. Ah, perfecto. ¿Cualquiera de los dos? ¿O cuál No, prefieres? porque si tú usas ¿Eh? la respuesta que yo te doy y tu pregunta no la ven los demás alumnos. En cambio, yo lo configuré para que todas las preguntas y respuestas sean vistas por todos. Es un foro público. Ah, ya. Entonces, sería genial que si te tiene una pregunta, Ujú. ponla aquí. ¿Ya? Entonces ahí vamos, a través de la semana, vamos realimentando, cosa que lleguemos el lunes y más o menos ya por lo menos lo que vimos hoy día, todos lo tengan clarito. Porque yo sé que igual es difícil de entender. Por eso que esta clase, una vez que hayamos terminado, la voy a subir para que la puedan ver, ojalá varias veces. Y si encuentran alguna cosa rara, alguna cosa me dicen, algún error, no sé. Pero ojalá que vayamos construyendo juntos el asunto. ¿Ya? Ya. ¿De acuerdo? Sería genial poder tener actividad aquí, en estos foros. Aquí está el Meet antiguo, el que subí, ahora voy a subir el otro. Los voy a dejar aquí en Meetings. Más consultas. Ah, aquí está el Johan que me dice que ya. Ya, más consultas, alumnos. ¿No? Ya. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima semana. Mañana voy a estar conectado. Ojalá tengamos actividad mañana si tienen duda, o si no a través de la semana, genial todavía. Así que por favor usen el tiempo de su horario para esto. Sé que tienen muchos otros ramos, que tienen muchas otras cosas que hacer. ¿No? Este no es el único ramo, además que un electivo. Pero si usan la hora que tienen para esto y se dedican de verdad, yo les garantizo que vamos a tener buenos resultados. ¿Bien? Así que si no hay más dudas, los dejo en libertad de acción. Nos estaremos viendo. Ojalá pronto. Hasta luego. Ya, chao. Chao, profe. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao.